fue algo impresionante, digamos, encontrarse con esa quietud, esa calma, ese contacto directo con la naturaleza, que es algo que no... El mundo hoy en día no alcanza a sentirlo, ¿no? Ese tiempo para poder sentir lo que da el trabajar en la Antártida para mí fue algo que marcó mi futuro. I'm Trevor, and I've been working on climate change in the polar regions at Scripps Institution of Oceanography. 5 years ago, I appeared in a documentary film about polar icebreakers. It was called Polar Guardians. My wife and I love showing it to people. And so for my final project, I wanted to make my own movie. But this time about Antarctica. We didn't make it to the frozen continent, but we did make it pretty close, Argentina. And we interviewed the Antarctica experts who live and work there. This is Polar Guardians 2. But first, I want to establish some basics about climate change in the polar regions. The Arctic and Antarctic are both home to a lot of ice, but they differ from one another in some key ways. The Arctic is warming faster than anywhere on Earth. As the ice in the Arctic Ocean melts, it causes the Earth to reflect less incoming solar radiation back to space, and the atmosphere and oceans warm. This melts more ice, resulting in a feedback loop. This melting ice doesn't contribute to sea level rise, however, because it's already floating. In Antarctica, the opposite is true. The ice melting off the Antarctic continent and entering the Southern Ocean is raising global sea levels. But the ice in Antarctica is so thick that even significant melting won't change the reflectivity of the surface. Only a few inches of snow can reflect 90% of incoming shortwave radiation, and the Antarctic ice sheet is over a mile thick. Thus, the Arctic is changing faster than the Antarctic, and it has understandably dominated the headlines. New shipping lanes are opening, and resources are becoming easier to extract. The United States, Russia, and China are building up their military presence. We need Greenland for national security and even international security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. But with all the attention on the Arctic, I wondered, what's happening at the intersection of climate change and politics at the other pole? What I learned is not widely reported in North America, and it is the subject of this documentary. Climate change in Antarctica is most pronounced in West Antarctica and the Antarctic Peninsula. In the coming years, these regions could be a major contributor to global sea level rise. It turns out, the biggest players in this climate hotspot are not the US, Russia, and China, but South American nations. The US, Russia, and China each operate one base in the region. Chile and Argentina each have 13. In fact, Argentina operates more year-round stations than any other country, and sends more people to the continent than anyone except the US. As a result, South American nations enjoy a powerful vantage point on climate change in Antarctica. This film will examine how that came to pass and what we can learn about climate change in Antarctica from a South American vantage point. My wife Zoe and I decided to go down to Argentina and investigate. We timed our visit to coincide with Argentine Antarctica Day, a holiday celebrating Argentina's connection with Antarctica. First, we stopped in Buenos Aires to interview an expert who could introduce us to some of the big issues. Sí, bueno, yo soy investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocido como CONICET, de Argentina. Y he sido hasta noviembre del año 2024 investigadora del Instituto Antártico Argentino durante 41 años. Nací en un pueblo muy pequeño de 4.000 habitantes, donde el objetivo principal era la ganadería.
y sin embargo yo nunca jamás miré nada de la ganadería, no me sentía atraída. Pero ese pueblo estaba a orillas del mar y siempre me impresionó ver tanta cantidad de agua con unos pocos delfines, unas pocas ballenas, unos pocos pingüinos. Y decía, ¿por qué hay tanta agua? ¿Dónde está? ¿Qué contiene el agua? Y de allí fue que empecé a pensar que me intrigaba ver eso que no se veía, que es toda la comunidad microbiana del mar, todo el fitoplancton, las bacterias, los protistas, los organismos unicelulares, que son los que dan en definitiva el origen a la vida del mar. Sudamérica está influenciada por la dinámica de la corriente circumpolar antártica, eso es indiscutible, y a su vez Sudamérica y Antártida están bajo los procesos estos de variabilidad climática o forzantes climáticos, como por ejemplo vinculados con el cambio en el patrón de los vientos, ¿sí? Como por ejemplo el modo anular del sur. Cambia la dinámica de la corriente, cambia la estructura de la extensión, la persistencia o la duración invernal del campo de hielo marino, y todo eso por supuesto que afecta al patrón climático y de precipitaciones de América del Sur. O sea que tenemos una estrechísima relación entre lo que ocurre con la corriente circumpolar antártica y el régimen de precipitación, sequía y patrón de vientos en América del Sur y en la península antártica y el norte de Antártida en particular, principalmente la Antártida occidental, ¿no? Hemos visto la pérdida de una gran porción del glaciar, ¿sí? Esto ha generado que los cuerpos de agua dulce, lagunas, que estaban sobre tierra, ahora estén invadidos por el mar, porque ese glaciar actuaba como una barrera conteniendo al ingreso del agua de mar. Entonces, lo que estamos estudiando actualmente es ver, durante el verano, podemos evaluar cuál es el impacto del ingreso del agua de mar sobre el agua dulce. Y si eso uno lo proyecta, es algo tremendamente importante vinculado con el cambio climático. ¿Cuál va a ser la respuesta de los organismos de agua dulce ante el aumento del nivel del mar? Dr. Alder had put a lot of interesting pieces on the table, and we wanted some historical context. Well, it turns out the connections between Antarctica and South America go back a long way. Visitors to the National Sciences Museum in Buenos Aires are greeted by fossils recovered by Argentine scientists, including many species that ranged between South America and Antarctica when the continents were connected and had similar climates and ecosystems. Fortunately for us, we ran into Gustavo, an Antarctic paleontologist and school teacher who helped explain these connections. En esta campaña 2024-2025 hemos ido a recolectar fósiles, hojas fósiles, que hacen una conexión directa. Por ejemplo, las hojas que hemos encontrado en Antártida son las mismas que se encuentran aquí en Tierra del Fuego. O sea que hay una conexión a través del arco de Scotia, y en su momento, cuando se separan los continentes, fue a parar parte de la fauna y la flora de Tierra del Fuego, de la isla grande de Tierra del Fuego, a la península antártica. When human exploration of Antarctica began, Argentina played a crucial role. Buenos Aires served as a hub for famous expeditions like the Endurance Expedition of Ernest Shackleton. Argentina even operated its own polar exploration vessel, the Uruguay, which carried out a daring rescue of the Swedish Antarctic expedition after their own vessel was crushed in ice. We found the Uruguay in excellent condition in the harbor of Buenos Aires. We had a chance to ask the director of Argentina's Antarctic Museum how this all got started. As you know, Argentina had a claim in Antarctic soil. There are several countries that do that, namely Norway, United Kingdom, Chile, Argentina, Australia. The history of Argentina with Antarctica starts in
in 1904, which is when in Orkney Island, South Orkney Island, it was settled. Originally, it was a meteorological settlement. Since then, the presence there was uninterrupted. And during the first 40 years, was the only permanent presence in Antarctica continent. After the European powers became engaged in the World Wars, Argentina was the only nation to continue operating a research station in Antarctica, the longest continuous presence on the continent by any nation. After the wars, Argentina was the first nation to send tourists to Antarctica, and when we arrived in Ushuaia, the southernmost city in the world, we found a hub sending thousands of tourists every year to the southern continent. By the 1970s, Argentina established a national holiday celebrating Antarctica and began sending civilian families to live at Esperanza Station, a program that is still running today. Romina, a school teacher who lived and worked in Antarctica with her family, explained the experience to us. Nosotros con la familia pudimos y tuvimos la posibilidad de ir en helicópteros, poder ver la Antártida desde arriba con sus témpanos, con sus icebergs, sus glaciares interminables y llegar y ver esas casas muy pequeñas en la inmensidad del blanco fue realmente impactante. Nuestros hijos quedaron enamorados, tenemos 2 hijos, Ignacio y Mora, que en el día de hoy quieren volver a la Antártida, están enamorados y apasionados de ello. Y bueno, realmente volver a la Antártida en el 2019 fue muy emocionante. Uno cuando se va de la Antártida se va con mucha tristeza porque no sabe si va a volver, pero estamos convencidos de que desde nuestro lugar como docentes tenemos que seguir impulsando políticas educativas para acercar el continente antártico a cada uno de los estudiantes de nuestra provincia, de nuestro país y del mundo. Ushuaia is the capital of Argentina's southernmost province, which nominally includes a slice of Antarctica and the Malvinas, or Falkland Islands, both of which are also claimed by the United Kingdom, and which resulted in outright war between the two nations in 1982. Memories of this conflict are everywhere in Ushuaia. Given the long history of South American political power in Antarctica, I wondered what the state of affairs is today. An article about recent developments in South American polar capabilities caught my eye, and I reached out to the author. Miles McCarthy is a U.S. Coast Guard officer living in Chile. In this interview, he speaks for himself and not his employer. What are some of the major recent developments pertaining to South American countries and Antarctica? Sure. The biggest recent developments have been the increase in shipbuilding. So the Chileans were the first, the launching of their Almirante Biel, their organically produced icebreaker, so built in a Chilean shipyard by Chilean shipyard workers, kind of quickly followed behind by the Colombians doing a similar endeavor for their Coast Guard to build a ice-capable ship able to reach their bases in Antarctica. And the Argentines operate an older icebreaker. However, it's relatively recently come out of a substantially long maintenance period, but is now back in action for them. Just as we've seen a rise in interest in the Arctic, there's been a rise of interest in the Antarctic for scientific exploration. However, at the same time as ice levels recede, as the summer months, the warm period during the summer months grows larger, there's more opportunity to reach these levels. But then you also see players from outside the region that historically have not been here. So China, for an example, growing interest in the Antarctic, which as a result causes other nations to increase their level of interest, both for cooperative and competitive reasons. When I was on Healy, obviously we did a lot of kind of science support as well. Did they do that on the South American icebreakers also? Yes, yeah.
absolutely. That's another ongoing mission. Chile is very environmentally focused in the fact that Chile is undergoing, for example, a mega drought that's kind of lasted about 15 years or more. The effects of the change of climate is absolutely impacting the country, and it's especially a country so geographically diverse, with the most arid desert in the world in their north to Patagonia and Antarctica in their south. The changing conditions are being felt throughout the country through wildfires, through droughts, and things like that. And so the study of how marine life is changing, how the sea level change, how ice levels are changing, things like that, how their glaciers are melting is kind of tantamount to maintaining quality of life and the sustainability of Chilean civilization. Miles had raised a crucial point. There's an interplay between the domestic experience of climate change and a desire to understand the polar regions and project political power there. I wanted to know what was going on with climate change in South America, so I got in touch with Camila Mercure, a climate policy expert at FARN, an Argentine environmental NGO. Soy Camila Mercure, vivo en Buenos Aires, Argentina, y trabajo como coordinadora de política climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Respecto a Argentina, se han visto por un lado un incremento de la temperatura media del país. Después, por otro lado, en algunas zonas se vio que hay una mayor ocurrencia de inundaciones y de lluvias. Y también en el sur, que justamente es donde hay glaciares, la gran mayoría de los glaciares que se encuentran en Argentina están sufriendo retrocesos. Entonces eso también indirectamente puede llegar a impactar en el aumento del nivel del mar. Pero también hay otros impactos sumamente importantes. Lo que sucede con los incendios forestales a lo largo de muchos años han ocurrido. Lo que sucede con el cambio climático básicamente es que frente justamente a las condiciones que plantea, como mayores sequías, vientos, etcétera, estos incendios justamente se van intensificando. Durante 3 años hubo una sequía bastante prolongada que no era muy común en Argentina, y obviamente eso tuvo consecuencias sobre las cosechas. Somos un país con un perfil agroexportador, entonces eso efectivamente no solo perjudicaba las cosechas, sino también tenía impactos negativos sobre la entrada de divisas al país. Y esos serían un poco algunos de los impactos que podemos observar del cambio climático en el país, aunque obviamente que siempre la lista es larga y siempre podemos profundizar un poco más. We have from all over the world people with us right now at this moment in the room, and I'll just mention a few. President of Argentina, who's gotten a lot of publicity. No, and he said, "I am MAGA." And then I realized he's one of the few who can really do it well. Make Argentina great again. Javier Milei. Thank you very much, Javier. Bueno, hoy en día estamos bajo un gobierno que niega el cambio climático, que ha querido salir del Acuerdo de París, o por lo menos lo ha anunciado muchas veces. Creo que antes del gobierno de Milei no me parecía que fuese algo político. No era que la preocupación o el abordaje del cambio climático estaba relacionado a un partido político. Recuerdo que en algún momento había leído una encuesta que se había hecho a personas de Argentina, hablando un poco de la percepción que tenían sobre el cambio climático, y la gran mayoría mencionaba que les interesa y les preocupa el cambio climático. Ahora bien, desde que asumió Milei, yo creo que las cosas empezaron a cambiar un poco más, porque, por un lado, en su campaña, antes de ser presidente, él dijo abiertamente que el cambio climático era un invento del marxismo. Creo también que es algo que se está viendo a nivel mundial, ¿no? Como de repente estamos hablando del cambio climático como si fuese una creencia o no, cuando en realidad estamos hablando de evidencia científica. It was time to attend the festivities for Antarctica Day, the national holiday celebrating Argentina's historic connection to Antarctica. During the festivities, we attended a talk by Dr. Andrea Concheiro, who gave an excellent lecture about the paleontology of Antarctica. We caught up with her afterwards to get her perspective on Antarctic climate change, both contemporary and ancient.
Buenas tardes. Inicié mi viaje a Antártida naciendo en un hospital que se llamaba Antártida. O sea que mi historia es muy antigua. En mi escuela, traen un film de la llegada del hombre al Polo Sur, de los argentinos que llegan al Polo Sur. Entonces decidí que quería ir a la Antártida porque hacía montaña con mi padre. Me gustaba todo lo que era el montañismo, la aventura, y ahí surgió la idea. Bueno, mira, nosotros entendemos la situación del cambio climático global a lo largo de la historia geológica se ha repetido innumerables veces, con fenómenos de casa cálida y casa fría. El problema es que nunca nos encontramos frente a la situación que tenemos hoy día, que es a la velocidad que ocurre en el periodo de la vida humana. Para darte un ejemplo del cambio climático, nosotros habíamos visitado una localidad que es en el sur de la isla Ross, que se llama Punta Rabbit Point, y habíamos decidido colocar el campamento en un lugar que era el contacto del glaciar con la morena. Cuando fuimos a hacer el vuelo de reconocimiento en el año 2009, habíamos estado en el 1999, en el 2009 el glaciar había retrocedido 5 kilómetros. Si no crees en el cambio climático, es tu problema. Pero que tenemos evidencias en tiempos humanos de lo que está ocurriendo es gravísimo. Si no hacemos algo, realmente yo no lo voy a ver, pero vos, tus hijos sí lo van a ver. El cambio climático existe, la retracción de las costas, también la vegetación que hay en zonas donde era un paisaje lunar y ahora tenés vegetación. O sea, ese cambio climático es notable. Nosotros las primeras campañas teníamos 10, 20 grados bajo cero. Se han registrado ahora 14 grados positivos, 16 grados positivos. Las carpas estaban preparadas para nieve y ahora llueve. Hay lluvia todo el tiempo. Las carpas no están preparadas para la lluvia. Entonces, si no, eso no es cambio climático, que yo lo veo en lo que es el aspecto logístico de la situación donde tengo que vivir, y las aves que teníamos antes era completamente diferente a lo que tenemos ahora. Completamente diferente. Te lo estoy contando en un lapso de 30 años. Entonces, si en 100 años o en 150 años la temperatura subió un gradiente de 1 grado 1.5, bueno, estamos en problemas. It's clear to me that the people of South America have a direct stake in climate change in Antarctica. Their homes are impacted by the same patterns of climate that affect the Antarctic Peninsula, where they've been living and working longer than anyone. I think we should listen to what they have to say. La Antártida siempre debe preservarse así como está, de manera prístina, de manera natural, que siga siendo por muchísimos años más un lugar de investigación y de ciencia. Y de a poquito, con el tiempo, si se tiene que derretir la Antártida, que sea dentro de millones y millones de años de manera natural y no por la intromisión del hombre. La Antártida es un patrimonio mundial, debemos cuidarlo, debemos protegerlo, debemos investigar para conocer nuestro pasado, pero también protegerlo para nuestras futuras generaciones, seguir investigando y conociendo un poquitito más. La interdependencia, ¿no? Que vivimos en un mundo en realidad en el que estamos todo el tiempo priorizando la independencia, el yo puedo hacer esto solo, yo puedo con esto solo. Pero después surge este concepto de la interdependencia y es de empezar a identificar otras personas, otros actores o sectores que sean relevantes y que después de eso el resultado puede ser aún mayor que si tal vez uno lo hizo solo, y también puede ser mucho más rico. Pero fue, mira, lo más maravilloso que me pasó en mi vida, yo quiero que mis cenizas descansen en Antártida, porque soy una persona enormemente feliz. He sido tan feliz trabajando en lo que estudié, en lo que me gusta, todo el tiempo allí. Conocí tantas personas, pude hacer tantos trabajos, pude conocer a tantas personas de otros lugares del mundo, que es hermoso, es hermoso. Lo peor que le puede pasar a una persona es tener que trabajar en algo que lo hace infeliz. Y yo trabajé en lo que soy sumamente feliz.
No sé qué más decir usted. El agua congelada se está perdiendo y que el agua es lo que nos caracteriza y lo que nos permite la vida, nada más. Y la cantidad de agua dulce o la disponibilidad de agua dulce a nivel planetario es mínima y de mala calidad en este momento. Entonces, por más que se desarrolle la biotecnología y haya múltiples desarrollos tecnológicos, Antártida tiene múltiples virtudes que hay que seguir manteniéndolas como tal, a nivel global. Porque ningún país conoce las verdaderas consecuencias de lo que va a significar la pérdida del agua para la vida y para la supervivencia en ciudades costeras, donde están los millones de habitantes del mundo. Nos falta mucho tiempo. Nos falta tiempo. La Antártida es única. Perfect color me. Extreme ways that helped me out late at night. Extreme places I had gone, but never seen any light.